se registró a las 6:30 ya de esta mañana, o sea, cuando ya estaban todos los que habían logrado cerrar el ojo después de lo que fue el sismo más fuerte, volver a dormir, Marcelo. Así es, hay que comprender de que un evento de estas características debe ser por lo menos una ruptura en el océano, cerca a la costa, ¿cierto?, frente a Carrizal Bajo. Estamos hablando de la costa de la región de Atacama, estamos hablando de una ruptura que debe tener un área aproximadamente de unos 30, 35 kilómetros, por otros 35, 40 kilómetros en el océano, y cuyo evento principal tiene que haber ocurrido un desplazamiento, un movimiento de bloques, y el acomodamiento posterior se manifiesta como réplicas. Si lográsemos proyectar todas las réplicas que han ocurrido durante esta noche y parte de la mañana, podríamos tener una idea del área que se desplazó para el terremoto de esta madrugada. Marcelo, me llaman la atención varias cosas. De partida, un sismo de 7 grados, o 6,7, 6,8, que se perciba de manera más o menos nítida también acá en el centro del país. ¿Esto se debe a que fue superficial? ¿Fue más perceptible que otros eventos de esta naturaleza? La verdad es que acá hay muchos hechos que se combinan. Por una parte está el tema de la magnitud, lo cual no es menor, ¿cierto? Estamos hablando de un evento que ocurre a una hora que es altamente sensible por quienes todos estamos realmente preparándonos para acostarnos. Se percibe más. Claro, pero particularmente se tiene que haber sentido muy intenso las intensidades, que es distinto a la magnitud. Las intensidades que son cualitativas, ciertamente registradas, particularmente en la región de Atacama, estamos hablando que en Copiapó alcanzó del orden de 7 de Mercalli, lo cual ciertamente es muy intenso. Y en el caso de la zona central, aquí en Santiago de Chile, dada la distancia, la onda, a medida que se va propagando, las ondas desde la zona de origen se atenúan con la distancia, y acá en Santiago se sintió más largo, más lento. Como un vaivén. Allá tiene que haber sido, particularmente en la costa Atacama e interior, mucho más intenso, con mayor frecuencia y probablemente acompañado por un ruido intenso derivado de la onda primaria, que generalmente a veces alcanza el rango audible y algunos la alcanzan a escuchar. Marcelo, si le quiere hacer preguntas también a Mario Huerta, que está de Radio Nostálgica Atacama, también por supuesto que lo puede hacer. Mario, buenos días, una noche bastante nerviosa que vemos en el norte con evacuaciones. Cuéntanos, ¿cómo está la gente del norte ahora? Buenos días, Mario. Buenos días, saludar ahí a todo el país también, desde Radio Nostálgica, acá en la región de Atacama. Efectivamente, como ustedes mencionan, está más tranquila ya la gente a esta hora de la mañana. El tema fue, obviamente, en los primeros momentos de este sismo, que se generó algunas evacuaciones espontáneas, y eso también es muy bueno de poder destacarlo de la zona costera. Ahí Marcelo también nos puede corroborar eso, porque es parte también de la cultura sísmica, que él mismo también ha ayudado a poder masificarla también en nuestro país. La gente ya sabe que frente a movimientos de este tipo la gente puede evacuar. Respecto de las sensaciones, claro, había bastante temor. Nosotros somos una emisora que se contacta mucho con los auditores, y recibimos, ¿cierto?, mucha digamos, interacción. ¿Sí? Carolina Escobar por acá, buenos días. ¿Cuál fue la reacción que tuvieron de inmediato? La radio tiene esa inmediatez que muchas veces te pueden llamar por teléfono. ¿Ustedes sintieron ruido justo previo del sismo o después? A ver, nosotros tenemos programación en vivo durante la noche. Tenemos nuestro colega Juan Hinojosa, que él comienza precisamente su programa a la medianoche, y tiene mucho contacto con los auditores. Precisamente sí se sintió mucho ruido y se nos cortó la luz acá en la emisora, pero tenemos un sistema también de respaldo inmediato, así que a los pocos segundos ya estábamos al aire, sacando también los llamados de las personas. Efectivamente se sintió mucho ruido acá, específicamente en la ciudad de Copiapó, lo cual también alertó a las personas. No fue como un movimiento violento como en otras ocasiones, sino que el ruido también fue alertando a las personas. Sí, es que esa descripción es muy buena, porque a veces uno siente un sismo un tanto rocoso, que es bien rápido, bien violento ese movimiento. ¿Cómo fue el de ahora? ¿Fue tal vez más lento y de inmediato comenzó rápido? Si puedes describir cómo fue el movimiento. No, se sintió un poco de movimiento, podemos decir, ondulatorio. Primero el ruido. Recién teníamos un contacto con un auditor que nos decía que sintió, por ejemplo, a los perros ladrar de una manera distinta. Le comentábamos nosotros, ¿cierto?, que los animales tienen un nivel de audición también que es distinto, que puede eso haber ayudado también a alertar un poquito antes. Sí. Claro. Y después viene, digamos, este ruido, movimiento ondulatorio, no violento, insisto con eso, porque en todos los reportes que hemos tenido han sido muy pocas las cosas que se han caído, salvo excepciones con desprendimiento de techo y de casas antiguas también que tienen su revestimiento de barro, que han sufrido también algún tipo de daño.
¿no? Entonces no hubo un sacudón, como nosotros decimos también, ¿cierto?, frente a estos movimientos, sino que fue de ruido, movimiento ondulatorio. Sí, estamos escuchando a Mario Huerta de la Radio Nostálgica de Atacama. Marcelo Lagos, ¿te hace sentido toda la descripción que hace él, me imagino yo, respecto a las características de este sismo? ¿Sismo o terremoto? Porque en otro país un 7 grados es terremoto. Acá, ¿cómo le decimos? No, terremoto, absolutamente. ¿Es terremoto? Sí, las cosas como son, pero evidentemente en Chile el terremoto va acompañado de la connotación de daño, de claro, víctimas, y es por eso que tratamos de diferenciarlo. Pero en cualquier parte del mundo, excepto en nuestro país, ciertamente es terremoto o earthquake en inglés, no sé en japonés. Sí. Ahora, lo que él describe, lo que Mario nos dice, los ruidos, esto más o menos calza con las características de un sismo de una profundidad de unos 10 a 12 kilómetros. Cuéntanos cuál es la imagen que te haces técnicamente de lo que Mario describe. Bueno, evidentemente es un sismo importante, es un terremoto en zona costera, es un terremoto, a diferencia de los terremotos que ocurrieron en la zona central las semanas pasadas, que son superficiales, corticales, cuya caída de esfuerzo se siente mucho más intensa y frecuente. Este es un terremoto interplacas, el típico terremoto de subducción en la zona de contacto de placas, en la zona costera, donde la liberación de las ondas se siente, como bien explican desde Atacama, ciertamente, se siente que las ondas llegan primero, la onda primaria, que es mucho más rápida, se escucha ese ruido intenso que probablemente marcó a gran parte de la población de esta región, y luego, dependiendo de la distancia a la cual yo me encuentre de la fuente, de la zona que rompe ciertamente y se desplaza, llega la onda secundaria que va acompañada de un componente, de un movimiento más vertical, más intenso. Ahí que te quiero sacude el piso. preguntar, Marcelo, porque ellos arrancan, lo que estamos viendo en el condominio que se repite en otros lugares, esta imagen es de Copiapó, le agradecemos a los vecinos también que subieron de inmediato la imagen. Ellos arrancan en la segunda réplica, Marcelo, en la primera no, y dicen que no se caían las cosas. Está temblando otra vez. A ver, en la práctica, evidentemente un terremoto magnitud 7 por la noche prende ciertamente las conductas de autocuidado y todo estaba muy alerta. Evidentemente duró un tiempo determinado y probablemente las réplicas consecuentes detonan conductas preventivas que podrían explicar. Pero yo no pongo en duda que, a diferencia de estos lugares que tienen imágenes hoy día, que podemos verla, que en la costa, donde están mucho más expuestos, donde probablemente se sintió mucho más intenso, la gente inmediatamente con el primer evento probablemente evacuó las zonas costeras, porque ellos sí tienen conductas de autocuidado, principalmente ante la permanente amenaza de tsunami, por ejemplo. Claro, ahí, Gino, tú tienes una gráfica explicativa que también hablan de una historia sísmica, una laguna sísmica en ese lugar. Sí, Marcelo, aprovechemos acá que tenemos la parte del norte, justamente donde fue el sismo. Se habla de laguna sísmica también, la clásica ya, energía acumulada que debería desatarse en algún momento. ¿Se nos puede explicar qué es la laguna sísmica, dónde está y dónde permanece esa energía? Mira, la verdad es que, como gran parte del territorio chileno, las costas de Atacama no son inmunes a la amenaza y a la ocurrencia de grandes terremotos acompañados de maremotos o tsunamis. El último gran evento que se conoce aquí, el último gran evento de subducción, es el terremoto del año 1922, un 10 de noviembre por la noche. Es un terremoto que generó un tsunami que alcanzó alturas de olas cercanas a 8 o 9 metros, por ejemplo, en la bahía de Caldera, y que ciertamente inundó las partes bajas de Chañaral, dañó ferrocarriles de la época. Es un evento importante que ocurre, aquí no se ve porque estamos muy cerca, pero ocurre más o menos desde el sur de Paposo, al sur de Antofagasta, y llega más o menos, podríamos pensar que la ruptura alcanzó más o menos toda la costa de Atacama hasta el norte de la bahía, hasta Punta Choros, quizá probablemente un poco más al sur, quienes conozcan Punta de Choros. Esta es una zona que tiene una calma sísmica, un lugar maduro. Está esperando un gran terremoto. Y cuando hablamos de una laguna sísmica o calma sísmica o seismic gap, como dicen en inglés también, es un lugar que tiene un pasado de grandes terremotos con tsunamis generalmente, pero que ha pasado mucho tiempo sin que vuelva a ocurrir. Y eso desde 1922. Desde 1922. Ahí se está acumulando energía. Claramente, y eso es casi un siglo, y eso explica por qué en esta zona uno todavía puede encontrar, por ejemplo, viviendas de adobe que mencionaban. Claro. Porque cuando hay vivienda de adobe mal mantenida, abandonada, si sigue en pie, es señal de que no ha habido un terremoto, porque si hubiera ocurrido antes ya estaría en el suelo. Y por otra parte, el hecho de que no hayan ocurrido en el último tiempo eventos importantes en estas costas ha fomentado, entre otros elementos, la toma costera de terrenos permanente, que ciertamente ha aumentado los niveles de exposición, pero particularmente vulnerabilidad de la Marcelo, costa de Atacama. En este caso, ¿por qué no hay olas de gran magnitud? Como tú nos decías, en 1922 sí lo hubo, pero en este caso se descarta la alerta de tsunami desde el principio. La verdad es que para que haya un tsunami tienen que darse ciertas condiciones. A ver, partamos de la base de que el evento de ayer, por su localización en el océano, generó un tsunami. Aquí y en la quebrada del Ají.
pero el tsunami fue instrumental. Y un tsunami instrumental, y evidentemente no es un peligro para las ¿Cómo comunidades. así instrumental? Cuéntanos, Marcelo. Instrumental es que solamente lo puede detectar una estación del nivel del mar con un mareógrafo. Es muy sutil, es centimétrico, unos pocos centímetros. Probablemente en la costa tú no lo detectaste, pero el instrumento es capaz de detectarlo porque ciertamente Nosotros no, nada. no se transforma en un peligro y es por eso que no hay alerta de tsunami, watch o alarma de tsunami, Claro. ¿cierto? Warning. ¿Te puedo interrumpir un segundo, Gonzalo? Las imágenes que están llegando desde el norte se empiezan a romper las cañerías con el La piscina, grado en este 7, caso. ¿no? Grado No, 6,8. fue La el piscina que vaivén viene del al agua de la piscina que está en la azotea del edificio que hace que se produzca una filtración mayor y que el agua baje por varios de los pisos y bueno, eso explica también la evacuación de muchos vecinos. Yo la verdad entiendo el susto que pasaron anoche los nortinos porque se sintió acá. Sí. Yo tengo una aplicación que cuando tiembla más de 5 suena una chicharra. Como Me suena una alarma. ese que suena como un segundo antes, 10 segundos antes, ¿o no? No. Cuando se Registra. constata un temblor grado 5 o más y suena. Ya. Y me sonó por lo menos 5 veces. Entonces le quería preguntar a Marcelo. Igual es llamativo la cantidad de réplicas fuertes que ha tenido este primer evento. Durante la madrugada, varias sobre 5, varias perceptibles, varias bien fuertes. Y La los última fue reventones. cerca de las 7 y tanto de la mañana. Sí, no, totalmente. Si nos alejamos acá, por ejemplo, se está proyectando aquí, vamos Risenberg, que se puede, tirámelo un poco más. Acá se ve la costa de Atacama. Esta línea, esta parte gris es el océano, esta es la parte continental. Esta línea roja representa el borde marino de la zona de subducción donde se contacta la placa oceánica de Nazca con la placa sudamericana. Y si nos acercamos acá, gradualmente vamos a ir viendo que hay un conjunto de eventos que están concentrados frente aproximadamente a las costas de Carrizal Bajo, donde hay un evento principal y una serie de puntitos que representan las réplicas. Recuerden que los terremotos no son puntos. Esto es una representación gráfica del terremoto. Los terremotos son áreas. Y de alguna forma todas las réplicas me dibujan el área que se movió, el área que se desplazó. Y utilizando la escala gráfica que tenemos más abajo, ¿cierto? Podemos entender de que esto tiene por lo menos 20, 30, hasta 40 kilómetros por unos 40 kilómetros de área de ruptura. Y dada la magnitud del evento, es pertinente, es esperable. Réplicas como las que se han observado que gradualmente van a ir disminuyendo en función de que pase el tiempo. Lo importante es un proceso que hay que entenderlo, hay que mirarlo, está ocurriendo en este minuto, las réplicas, como bien mencionaba Carola, continúan y hay que entender también, como se decía, que esta es una zona que tiene un pasado de grandes eventos y siempre hay que estar alerta porque esto podría ser parte de un proceso individual, como podría ser un precursor de otra cosa y en este minuto sencillamente es alerta. ¿Precursor de qué cosa? De un evento más importante, evidentemente, porque a Puede ser. veces los terremotos más grandes tienen precursores, a veces los terremotos, a veces no hay precursores, a veces un evento de estas características no detona a otro evento, pero evidentemente es un proceso que hay que observarlo con atención. ¿Hay alguna característica que nos pueda llevar a pensar que viene uno más fuerte? En este minuto no, terremotos magnitud sobre 7 pueden ocurrir en cualquier parte del territorio nacional, particularmente en zonas costeras. Eso es una realidad que acompaña nuestro currículum nacional. Por lo tanto, tampoco es un evento anómalo. Estos eventos han ocurrido en estas zonas y por lo tanto nadie podría decir viene uno, pero tampoco nadie puede descartarlo, ciertamente. Que Y haya ese- más fuerte, pero con 7 grados 1, Marcelo, ¿no diría que ya se liberó la energía, ya me quedo tranquilo porque no van a haber temblores o terremotos más fuertes que ese? ¿Uno no es la lógica? Claro, sí, pero no, lamentablemente no. Se mueve el suelo, ciertamente es altamente sensible, pero realmente los eventos que liberan energía son con magnitudes cercanas o superiores a 8. Recuerden que la energía sísmica, cuando ocurre un gran terremoto, se libera de forma exponencial. Exponencial es así. No es lineal, quiere decir De que una. un evento 8 es casi aproximadamente 32 veces más grande que un 7. No hay comparación. Por lo tanto, estamos hablando de que este es un evento importante que de alguna forma nos enrostra de que la amenaza sísmica en las costas de Atacama es permanente y que evidentemente no hay que bajar la guardia. Sí, a pesar de que afortunadamente esto no provocó daños a las personas, esto provocó efectos. Es un terremoto, como dice Marcelo técnicamente, que hizo que las cosas en supermercados se cayeran al suelo. O, por ejemplo, lo que vemos en pantalla, al inicio del sismo, tuvo la capacidad de mover el pensé tendido que era eléctrico cañería. Sí. y de provocar cortes de luz. O sea, esto provocó cortes parciales de suministro eléctrico. Mira, como saltaron los transformadores, ¿verdad? De la red de electricidad, Marcelo. O sea, esto también da cuenta de la fuerza que tuvo.
Totalmente, y esa fuerza o intensidad que se visibiliza en las imágenes también guarda relación con el tipo, por la condición de sitio. Hay que entender de que Copiapó está mucho más al interior. Depende del suelo. Claro, de la condición de sitio. La condición de sitio es una combinación de elementos. El tipo de suelo, si es un suelo de relleno, si es un suelo aluvional. Depende de las si es- construcciones. ¿Sabes qué? Me acuerdo, tú que te acuerdas mucho de las fechas. Dale. Me tocó ir al terremoto de Copiapó, que tuvo muchos daños en Tierra Amarilla. Ya. Muy cerca del lugar en cuestión ahora. En esa oportunidad hubo mucho daño porque había mucha construcción sobre todo de adobe, antigua. Totalmente de acuerdo. Evidentemente todo depende de la materialidad, del tipo de suelo, como bien menciona, ¿cierto? De la distancia a la fuente, y eso evidentemente va a tener como respuesta si la estructura realmente, yo lo siento, más o menos intenso. Como en el edificio